Hola, ¿qué tal, familia Inmunotech Internacional? Qué gusto saludarte, Mildred Clemente, te saluda en esta ocasión desde Guadalajara, en Jalisco, México. Y bueno, con la emoción de siempre, con el corazón latiendo a todo lo que da, como decimos en México, realmente me llena de emoción compartir este espacio contigo, decirte muy feliz año, desearte lo primero, muy feliz año 2022 y también decirte felicidades. Felicidades porque este espacio es un espacio sagrado. Para mí es sagrado porque es un espacio para ti, un espacio de crecimiento, un espacio de superación, un espacio, yo puedo nombrar muchas palabras para este espacio que es dirigido principalmente por Karina Rentería, quien es mi mentora en muchas áreas, mi amiga, mi maestra, y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Un honor para mí compartir aquí contigo. Y bueno, pues hablando de espacios de crecimiento, de superación, de transformación principalmente, yo quiero decirte que a lo largo de esta carrera en Inmunotech he podido tener muchos maestros, he podido aprender, gracias a Dios, que cada persona que se acerca a mí es un espejo y bueno, pues eso lo agradezco muchísimo a Dios, a la vida, el que cada persona me refleja algo, ¿no? Entonces, realmente compartir contigo una de tantas anécdotas que tenemos con mi querida maestra Karina Rentería. Realmente te puedo decir, este espacio que es un espacio de crecimiento en tu liderazgo, de fortaleza en tu carácter, de fortaleza en tus emociones. Cuando Mildred Clemente llegó hace 9 años, por supuesto que ha surgido mil cosas en transformación y lo que sigue, ¿verdad? Porque seguimos aprendiendo de la vida, pero realmente decirte que en este espacio yo conocí a Karina Rentería cuando yo tenía el rango de diamante ejecutivo, y yo dije, este año que viene, o sea, imagínate, llegué al diamante ejecutivo en un año, gracias a Dios, al trabajo, al enfoque, a toda la dedicación, y empiezan a haber una serie de cambios en mi vida familiar, en mi vida cotidiana, obviamente en mi vida, obviamente la carrera en Inmunotech, que dije, wow, o sea, yo voy a hacerme platino en este año y tardé 5 años en el diamante ejecutivo, gracias a Dios, bendecida, confirmando y creciendo siempre el grupo, la organización, pero había algo, o sea, había algo que tenía que ser puesto en su lugar, que tenía que ser transformado dentro de Mildred Clemente, y justo ahí es donde te digo, como cualquier persona que cuando empieza a tener alguna situación incómoda en su cuerpo físico, así las emociones, así esa transformación interna, así ese fortalecimiento interno, tiene que ser también atendido por profesionales, por personas de cabecera, por decirlo así, ¿no? Como cuando te atiende un médico en la parte física, así también te atienden personas especialistas en la parte emocional, mental. Entonces, para mí, el haber conocido esa carta promesa que me llena de emoción compartirte, cuando yo la leí, cuando firmé con mis testigos ahí esa carta promesa que Karina nos comparte, fue una experiencia extraordinaria. Y te puedo decir que al principio quizás no podía, o sea, no podíamos leer esa carta promesa. Ustedes que están haciendo las tareas, realmente yo les digo, continúen. También haber tenido esas conferencias de miedo al éxito y autosabotaje, o sea, cuántas veces nos preparamos realmente para el éxito, y este es el espacio en donde nos preparamos para el éxito. Si tú eres asociado, plata, oro, diamante ejecutivo platino, aquí es donde sigue nuestra zona de crecimiento para transformarnos y alcanzar esos niveles de éxito que tanto anhelamos. Y bueno, pues para mí un honor compartir este escenario con la autora intelectual de todo este semillero de diamantes, y encantada de compartir. Vamos a compartir al final, pero
quiero esperar más a seguir escuchando todas estas enseñanzas de mi querida amiga, autora, escritora, y bueno, si me pongo a leer su currículum y todo lo que ha representado en la vida de Mildred Clemente y en mi familia, realmente me quedaría muy corta, pero para mí pongo de verdad y para todos ustedes la carpeta roja, como decimos en Estados Unidos, en México la alfombra roja para recibir a nuestra querida licenciada Karina Rentería. Bienvenida, hermosa. Buenas noches. Muchas gracias, Mili. Buenas noches a todos. De verdad, ya sabes que eres totalmente correspondida y gracias por tu amistad y gracias por esa confianza que depositaste en mí. De verdad que es un honor para mí ser parte, pues, de ese caminar y pues si algo haya que te haya ayudado para salir adelante, pues qué mejor, ¿verdad? Muchas gracias, Mili. Y bueno, pues bienvenidos a todos, las semillitas que están ahorita conectadas. Espero que todos se vayan conectando poco a poco porque el día de hoy empieza la recta final de todo lo que en un momento dado va a ser el final del semillero de diamantes. Pero no por eso quiere decir que estos temas que vamos a ver ahorita no son importantes, al contrario, este es ya la culminación de lo que en un momento dado tú querías saber, de todo eso que me preguntaban desde el principio, pues en estas últimas 3 sesiones y la cuarta, que es la graduación, el día 5 de febrero, todo eso se va a trabajar aquí. Y el día de hoy es un día muy importante porque en este caminar, todas estas personas, por ejemplo, conectándose desde Ecuador, de Colombia, ahorita leía de Córdoba, Veracruz, de Guatemala, de Guadalajara, por supuesto, de todos los lugares de donde se están conectando, por favor pónganme ahí, me encanta, desde Houston, Texas, me encanta leer, desde Cali, Colombia, desde dónde más, bueno, ahí todo lo que en un momento me escriben, todo me gusta leer porque a veces cuando me dicen o me hacen preguntas, me da un norte de qué es lo que en un momento ustedes necesitan o requieren saber. Vamos a darle como una continuidad a todo lo que hemos visto en el pasado, en las sesiones pasadas, porque esto, lo que vamos a ver el día de hoy, que es liderazgo personal, pues tiene que ver con todo eso que hemos estado platicando desde que iniciamos. Finalmente, el liderazgo personal, es más o menos lo que en un momento tú habías estado, escuchando y a lo mejor se hace como un cliché el pensar en un liderazgo personal. ¿Y eso qué significa? Yo ahorita en este momento quiero que cierres tus ojos, quisiera que cerraras tus ojos y que respondieras esta pregunta. ¿Quién es un líder? Abre tus ojos. ¿Quién vino a tu mente? Cuando te dije que quién es un líder, ¿qué pensaste? ¿O en quién te acordaste? ¿O quién hubieras respondido si estuvieras aquí? ¿Qué personaje de la historia o del mundo? A lo mejor Mahatma Gandhi, a lo mejor la Madre Teresa de Calcuta, el Papa, no sé, cientos y cientos de personas que a lo mejor podrían haber venido a nuestra mente. Pero yo me pregunto si alguien de los que me está escuchando, y ojalá me pusieran aquí en el chat, pensó en sí mismo. Cuando hablé de líder, ¿alguien pensó en sí mismo? ¿O solamente relacionamos el liderazgo con alguien más? Porque a veces la idea de líder lo relacionamos con la persona perfecta, sin fallas, pero sobre todo ajena a nosotros. El liderazgo empieza desde adentro, por nosotros mismos. Hay algo de lo que quiero hablar antes que hablar de liderazgo, que se llama desesperanza aprendida. Muchas veces les he contado acerca de algunas de los ejercicios que a veces resultan pues en terapia y demás, que me doy cuenta de la desesperanza aprendida de las personas. Y esto es básicamente que a veces las personas piensan que hagan lo que hagan, nada va a cambiar. Entonces llegan a este semillero o llegan a la consejería personalizada, pero ya llegan derrotadas y no se dan cuenta porque no es algo que uno traiga así como que en la conciencia
la conciencia alerta o que lo registre uno conscientemente. A veces es inconsciente, a veces esa desesperanza aprendida, que es un concepto aprendido a través de experiencias del pasado, de fracasos, de intentos fallidos o de ideas limitantes, etcétera, de todo lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo en las sesiones anteriores. Todo eso viene a traernos como resultado muchas veces esa desesperanza aprendida. Y creemos o sentimos, aunque no lo reconocemos, aunque queremos que no sea verdad, que hagamos lo que hagamos, nada va a cambiar. Y entonces es cuando nos toca romper ese paradigma, luchar contra esa idea limitante, trabajar para que nuestra mente se enfoque en lo que nosotros queremos hacer. Y a veces no, somos nosotros mismos nuestro peor obstáculo y no podemos avanzar simplemente porque pues, no creemos. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo que yo les pongo a veces a las personas para entender lo que la desesperanza aprendida nos puede provocar. A veces, por ejemplo, si yo me parara ahí en tu casa y te dijera, vamos a mover esta pared, ¿qué te parece si la empujamos? A lo mejor me siguen la corriente porque te va a dar pena decir, pobrecita, no la voy a dejar ahí empujando a la pared ella sola. Pero lo haces solamente como por cumplir, porque sabes perfectamente bien que la pared no se va a mover, que entre tú y yo no la vamos a poder mover, que para poderla mover necesitaríamos, no sé, otro tipo de maquinaria. Es exactamente lo mismo que sucede con la desesperanza aprendida, que aunque tú no te des cuenta, no estás haciendo el esfuerzo requerido para lograr lo que quieres, porque hay una desesperanza aprendida en ti, pero a veces no es consciente, no te das cuenta. Se hizo un experimento con cachorros, con perritos, que te quiero contar. Los metieron en una jaula, por ejemplo, a un grupo que vamos a llamar el grupo A, lo metieron en una jaula y a estos perritos el piso les daba descargas eléctricas, pero había una palanca que si los perritos manoteaban esa palanca dejaba de darles descargas eléctricas. Los perritos buscando, o sea, desesperadamente una solución, encontraron la palanca y se dieron cuenta y aprendieron que bajando la palanca ya no les daba descargas eléctricas el piso. Y entonces, cada vez que empezaban las descargas, ellos corrían, bajaban la palanca y durante 5 minutos ya no había descargas. Y los perritos, todos esos perritos de la jaula A, aprendieron eso. Pusieron a otros perritos en la jaula B. A estos perritos también los electrocutaban a través, bueno, tenían descargas eléctricas, no los electrocutaban, pero tenían descargas eléctricas también en el piso. Pero ahí no había palanca. Estos perritos aprendieron la resignación de estar sufriendo las descargas sin que ellos pudieran hacer nada para cambiar la situación. Finalmente, pues ellos no podían hacer nada, así que terminaron resignados. Sí lloraban porque les dolía sus patitas, pero no hacían nada por cambiar la situación. En una segunda etapa del experimento metieron a los 2 grupos de perritos en una jaula que también les daba descargas eléctricas pequeñas de vez en cuando en el piso, pero no había palanca. Los perritos de la jaula A empezaron inmediatamente a buscar una palanca y no había, pero había una salida, un pequeño orificio por el que se podían salir. Y entonces todos los perritos de la jaula A terminaron saliéndose. Los perritos de la jaula B se quedaron como si nada. Las descargas continuaron y los perritos siguieron ahí porque ellos estaban acostumbrados a esas descargas. Ellos se quedaron. Incluso algunos perritos de la jaula A volvieron por ellos, pero estos no salieron porque tenían desesperanza aprendida. A veces a nosotros nos pasa eso, que tenemos esa desesperanza aprendida y entonces empezamos a tratar de salir de lo que estamos, intentamos aprender y vemos el plan de compensación y a lo mejor, hacemos todo lo que se pueda por intentar cambiar, mejorar, estar bien, aprender de lo que estamos hablando del semillero, pero hay algo
a lo mejor más grande, más fuerte que nosotros, que no nos deja avanzar. Y aunque a lo mejor tú has estado aquí en todos los semilleros y has entendido los conceptos que hemos estado manejando, aún así te cuesta trabajo a lo mejor llevar a cabo las tareas o avanzar en los escalones que hemos ido subiendo, porque tal vez tienes desesperanza aprendida. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es reconocer si tenemos gastada la fe en nosotros mismos. Y tal vez no creíamos que las cosas pudieran cambiar en un principio y que son temas que ya hemos tratado desde el inicio. Pero el liderazgo personal del que hablaremos hoy está ligado a los próximos temas, aunque no lo voy a poder terminar por completo el día de hoy, el tema del liderazgo personal, lo voy a entrelazar a el tema que sigue, que se llama aprender a superar los retos, o al tema posterior que se llama automotivación, porque ambos tienen, esos tres temas tienen que ver con liderazgo personal. Entonces, el liderazgo personal finalmente es ser responsable de ti mismo, de tus decisiones, de tus acciones, de todo lo que hemos hablado en este semillero. Eres responsable de tu autoestima, eres responsable de tus carencias, porque aunque no las provocaste tú, ahora sí son tu responsabilidad. Eres responsable de tus vacíos, eres responsable de tus programaciones, eres responsable de tus ideas limitantes o de las ideas productivas, de todas ellas eres responsable. Eres responsable de tus pensamientos y por consecuencia de tus sentimientos. Entonces, es un cúmulo de conocimientos los que necesitamos con todo lo que hemos venido aprendiendo sobre nuestras propias carencias, sobre nuestras ideas limitantes, sobre cómo llegamos a estar mal programados o por qué estamos mal programados. Y todo eso tendríamos que resolverlo para llegar a un liderazgo personal. Hoy recuerdo que una vez me pidieron en una empresa que estuviera como mediadora para dos gerentes de la empresa que tenían dos de los departamentos más importantes. Uno creo que era la planeación de proyectos y el otro era producción. Y bueno, quiero explicarles lo que es una mediación. Una mediación es que literalmente soy un mediador entre dos personas que están en conflicto. Estas dos personas, que eran dos gerentes, pues una de las áreas más importantes de la compañía para que sea productiva la compañía, como es planeación y producción, tenían un conflicto entre ellos que de verdad llevó a la compañía a querer, despedir o prescindir de sus servicios, pero pues era muy importante para ellos. Los dos departamentos eran demasiado cruciales como para poner a alguien nuevo así de improviso, ¿no? Y entonces me contrataron para esa mediación. Les vamos a llamar Juan y Pedro, ¿ok? No se llamaban así, pero así les vamos a llamar. Ellos empezaron a tener muchos problemas en su relación día a día. Se peleaban por cosas sin importancia. Sus mismos equipos de trabajo decían, no entiendo por qué Pedro se pone así. Y el equipo de trabajo de la otra persona, de Juan, decía, no entiendo por qué Juan no es así. No entiendo qué es lo que le está pasando. Y la verdad es que en estas situaciones es a veces un poco difícil para un mediador porque pues tienes que escuchar las dos versiones primero por separado y ambos me daban su versión de las situaciones y todas eran solo quejas de cosas demasiado pequeñas, cosas sin importancia. Entonces, cuando estaba yo indagando en los equipos, ninguno de los dos equipos de Juan y Pedro me podían responder a la pregunta real de por qué Pedro y Juan no se llevaban bien, porque ellos estaban en ese conflicto. Entonces, volví a tener una segunda sesión con Juan y después otra con Pedro, y entonces Pedro me confesó que realmente su molestia había iniciado, o sea, que le pregunté, recuerdo que la pregunta fue, ¿cuál fue el primer momento en el que te diste cuenta de que Juan te empezó a caer mal? Que no era la persona que tú creías o lo registraste. Se quedó pensando y dijo,
Fíjate que sí. Una vez tuvimos que venir muy temprano porque teníamos una junta con el corporativo que está en Alemania y tuvimos que venir como a las 5 de la mañana. En Ciudad Juárez, que es en el norte de México, que es donde yo vivía, hace muchísimo frío, hacía muchísimo frío en invierno y casi siempre nevaba. O sea, caía nieve y yo no sé, las personas que conocen la nieve saben que cuando está nevado, bueno, ahorita les explico por qué les cuento esto, está nevado, cuando está nevado, aunque sea de noche, parece de día, por el reflejo de la luz de la nieve. O sea, la nieve hace que todo parezca como si fuera de día. Y entonces estaba totalmente nevado y a ellos tuvieron que llegar como o sea, muy temprano en la mañana, como 2 o 3 horas antes de la hora que ellos entraban. Y entonces Juan se bajó y abrió la reja para meter su carro y entró y cerró la reja. Y dice Pedro, yo estaba atrás de él. Obviamente me vio, porque como estaba nevado y todo estaba claro, que no me diga que no me vio, claro que me vio, y en vez de dejarme pasar a mí también, cerró la reja y puso el candado. Y entonces yo tuve que bajarme en la nieve para abrir. O sea, él me podía haber dejado abierta la puerta. O sea, ese fue el argumento de Pedro. Y entonces, cuando yo le pregunto a Juan que si recuerda ese momento, y me dice, recuerdo que un día llegamos, tuvimos que venir a las tantas de la madrugada, pero yo no recuerdo que él estuviera atrás en el carro y que yo hubiera podido dejarlo pasar. No recuerdo su carro atrás del mío. O sea, él no registró, a lo mejor iba pensando, a lo mejor tenía sueño, a lo mejor todavía no despertaba, a lo mejor lo que sea, pero él no registró que su compañero, amigo o compañero de trabajo estaba allí con su carro esperando para poder entrar. Él se tuvo que bajar también, abrir la reja. Los fríos que hacen cuando ya terminó de nevar son terribles. O sea, la verdad es que casi todos nos queríamos ahorrar una salidita en la nieve. Y entonces él recordaba ese momento como que no me quiso dejar la reja abierta. Y a partir de ese momento empezaron los conflictos en su mente. A partir de ahí, todo lo que su compañero o gerente decía, todo le caía mal. Porque él recordaba el momento en el que no había tenido la caballerosidad de haberlo dejado entrar. Y entonces todo le molestaba cuando él decía, vamos a usar este formato. No, ¿y por qué ese formato? Hay que usar otro. Y entonces se hacían conflictos de la nada, se hacían conflictos pues sin sentido. Eso es, ese ejemplo, de verdad, esa mediación fue toda una experiencia porque sí me fue muy difícil llegar al asunto principal por el cual había este conflicto original. Y obviamente fue muy sencillo el sentarlos a los dos y empezar a mediar, porque bueno, hay una técnica para hacer una mediación, pero cuando ellos entendieron que había sido todo un malentendido, bueno, ambos se pidieron disculpas por todo lo que después se habían dicho y eso se hubiera podido evitar si hubiéramos tenido a lo mejor la suficiente confianza o a lo mejor hubiéramos alzado la voz para decirle a la otra persona lo que nos había molestado. Eso es liderazgo personal. Ser responsable de mis emociones, de mis sentimientos, de lo que pienso, de lo que siento y hacer las acciones necesarias en consecuencia de esos pensamientos. Si yo tengo un conflicto con una persona, si yo pienso que una persona fue inadecuada conmigo o me faltó al respeto o fue grosera, yo no me voy o sea, lo peor que yo puedo hacer es hacer lo que hicieron ellos. Ya no recuerdo a quién le puse Juan y a quién le puse Pedro, pero lo peor que pueden hacer es eso. O sea, si yo estoy ofendido contigo, lo peor que puedo hacer es quedarme callada y empezar a lo mejor a molestarme por todo lo que digas de aquí en adelante. Esa es la peor manera y la más inmadura de tener una relación con otras personas. Obviamente en este caso tenían que resolver porque finalmente era una compañía que necesitaba que ellos trabajaran juntos. Pero en las redes de mercadeo a veces sucede lo mismo. No se imaginan cuántas veces se me han acercado personas que me dicen, es que mi patrocinador, o es que mi equipo, o es que esa persona, sin dar ni siquiera el beneficio de la duda. Bueno, ya no vayamos más allá. El hecho de que tú tengas
personas con las que necesites trabajar debería ser más que suficiente como para que tú quisieras crecer en madurez emocional para evitar caer en esos conflictos. Pero los seres humanos no, obviamente somos seres humanos y la mente, como lo dije el sábado pasado, es compleja. Ojalá lo pudiera explicar con peras y manzanas y quedara como que muy clarito. Pero somos complejos los seres humanos. Somos conflictivos por naturaleza. Y entonces, por naturaleza somos conflictivos porque muchas de las cosas que nosotros podríamos haber a lo mejor resuelto de alguna manera madura, no lo hacemos porque traemos vacíos, porque traemos cosas atoradas, porque traemos sentimientos de culpa o porque traemos carencias del pasado que en un momento dado no nos dejan ser lo que nosotros podríamos ser. Y entonces, tratando de llenar esos vacíos, por ejemplo, muchas veces el ego nos traiciona y nos hace creer que la otra persona tiene algo en contra de nosotros. No tienen una idea de cuántas veces he escuchado de personas no de rangos de asociados ni platas. Creo que son los menos conflictivos, de diamantes para arriba, de personas que me dicen, lo que pasa es que tal persona no me saludó. A mí, que soy diamante, ¿saben? O a mí, que soy diamante ejecutivo o platino. No me mencionaron cuando mencionaron a 6 platinos, a mí me tendrían que haber mencionado. O sea, ese tipo de cosas habla solamente de la inmadurez emocional en la que estamos. Tú eres responsable de tus pensamientos. Por ende, eres responsable de tus sentimientos. ¿Recuerdan esa frase muy trillada que hemos escuchado todos que dice, nadie puede hacerte sentir mal sin tu consentimiento? Pues es eso. No se trata que no te quejes. Te puedes quejar, pero con argumentos válidos. No quiere decir que todas las personas son buenas ni que la vida es color de rosa. Claro que tenemos conflictos que vamos a tener que enfrentar, pero eso no significa que vayamos por la vida haciéndonos las víctimas, como sucede muchas veces, o queriendo que los demás sean como nosotros queremos, porque las personas son como son y a veces no tiene nada que ver con uno, pero uno cuando trae también sus propias carencias, claro que todo lo malinterpretamos porque traigo a lo mejor mis ideas limitantes y mis programaciones negativas y todo lo que hemos dicho aquí en este seminario, en este semillero, y que hacen que las personas solamente estén pensando que las otras personas están muy enfocadas en nosotros. Es decir, en vez de tomar las cosas como son y tratar de dejarlas pasar, no, o sea, el conflicto interno que se genera muchas veces es sin sentido, o sea, es gratis, es un malentendido y se hubiera podido resolver en 5 segundos. El problema es que no tomamos el liderazgo de nuestra vida porque queremos que las cosas sean como nosotros queremos que sean, o a lo mejor las circunstancias que suceden por una razón que no tiene nada que ver contigo, pero se sienten aludidos, ¿verdad? O las personas hacen cosas y yo me siento ofendido por esas cosas que dijeron, o pienso que cuando alguien está diciendo algo como ahorita, por ejemplo, vayan a creer que se lo estoy diciendo a alguien en particular y no, se los prometo que no, se los prometo. Esto lo vivimos todos los terapeutas, psicólogos o coaches o como le quieran llamar, toda la vida. Porque esto es de lo que adolecen todas las personas o adolecemos cuando todavía no hemos resuelto muchas cosas. Claro que de repente se van a atorar con pequeños detalles sin importancia y los hacen enormes y pueden incluso echar a perder una organización que han construido durante años simplemente por un malentendido. No tienen una idea de las torres tan altas que he visto caer por cosas sin importancia, cosas que podrían haberse resuelto, como el conflicto de Pedro y Juan en una plática de un café, 5 minutos. Sin responsabilidad personal,
no hay avances, ni logros, ni conquistas. El liderazgo personal empieza por ser responsable de mí mismo, el ser responsable de mis emociones, ser responsable de mis sentimientos. Y ya no vale, porque de verdad, y se los digo de verdad con todo el cariño que saben que les tengo, ya no vale que estemos jugando a la víctima y decir, ay, es que yo, pobrecito, es que fíjate que a mí las cosas, es que si tú supieras todo lo que yo he sufrido, si pudiéramos estar en un auditorio, todos los que estamos aquí en este momento, te prometo que si les pidiera que levantaran la mano, ¿quién recuerda cosas difíciles de su infancia o de su pasado? Todos levantaríamos la mano, porque no hay una sola persona que pueda decir que tuvo una vida color de rosa. A lo mejor tuvieron una buena infancia, pero en la adolescencia, o a lo mejor en la juventud, o a lo mejor, o sea, la vida no es así, la vida no es como que ya me arreglé porque ya aprendí sobre carencias, ya aprendí sobre ideas limitantes, ya aprendí sobre autoestima, y ahora pues me toca estar bien. Ojalá fuera así de sencillo, pero realmente te corresponde tomar todos estos conocimientos y ahora ponerlos en práctica. Porque si cada uno nos responsabilizáramos un poco más de nuestros actos y de nuestros comportamientos, quizá daríamos forma a otro tipo de realidad, una más avanzada y más respetuosa. Cuando tú accedes a un grupo de personas que tienen una mentalidad ya más consciente, que han trabajado en su yo interior y que en un momento dado ya no se dejan llevar por estas cosas que a veces nos atoran, no te imaginas lo maravilloso que es convivir con esas personas, porque sabes que son personas que pase lo que pase, no se van a, o sea, no tienes que estar como que cuidándote hasta de lo que dices para que la persona no se vaya a ofender. Yo te deseo a ti que llegues a ese nivel en el que no seas esa persona frágil que todo el mundo se tiene que cuidar lo que habla delante de ti porque no te vayas a ofender. Esa persona fuerte que es responsable de sus propias emociones, que no se deja llevar a lo mejor por las situaciones que a lo mejor ni siquiera tienen nada que ver con él mismo y lo malinterpreta pensando en que es algo, una agresión personal o algo así. Ser responsable de ti significa, al fin y al cabo, hacerse cargo de uno mismo, entendiendo que todos nuestros actos tienen consecuencias, tanto en la interpretación como en las acciones que yo hago. Porque el liderazgo personal también influye en que seas responsable de tus propias conductas y que dejes de estar esperando que la felicidad llegue, porque la felicidad no va a llegar, la felicidad se trabaja. Por la felicidad uno construye. Y si tú no has construido una vida en la que quieras o en la que tengas felicidad, es porque no, a lo mejor no tenías las herramientas, a lo mejor no tenías los elementos, pero con este semillero, si lo repasas todo, desde el día cero, vas a encontrar las respuestas de lo que has estado buscando, esos elementos o esas herramientas que te hacían falta para construir una vida feliz, están aquí. Algo que pasa muy frecuentemente en terapia es la incapacidad de muchas personas para asumir la plena responsabilidad de lo que les sucede alrededor, de lo que les sucede en su vida. Perdón, lo dije mal. No de lo que les sucede alrededor, sino de lo que les sucede en su vida. Porque se trata de un mecanismo de defensa en el cual resulta más fácil culpar a la pareja, a la familia, a los padres, a los compañeros de trabajo, a la organización, a los patrocinadores, a la política, al gobierno, de la propia infelicidad que tenemos. Y ese mecanismo de defensa lo vemos todo el tiempo. El primer trabajo que tenemos que hacer cuando estamos con una persona es ayudarle a entender que su responsabilidad son sus conductas, que sus sentimientos están a cargo de él mismo. Esos sentimientos que a veces dicen, es que yo no soporto a esta persona. Es tu responsabilidad, tus sentimientos. Eso que sientes, ese rencor o ese enojo o ese amor que sientes, totalmente tu responsabilidad. Hay personas que a veces me dicen, a lo mejor lo van a entender un poquito cuando les diga esto. Hay personas que a veces me dicen, es que me enamoré, pero no me di cuenta cómo.
Eso no es cierto. Claro que te diste cuenta, por supuesto. En el momento en el que empezaste a pensar más en esa persona o empezaste a imaginarte cómo sería la vida con esa persona, ahí te enamoraste, pero esos pensamientos los provocaste tú y esos pensamientos fueron los que provocaron tu sentimiento hoy. Entonces, tanto los sentimientos de amor como los sentimientos de odio, como los sentimientos de rencor, como los sentimientos de todo, son tu responsabilidad. Lo que pasa es que proyectamos en los demás el origen de nuestro malestar, por ejemplo, sin aceptar muchas veces que la clave del cambio está en nosotros, que somos nosotros los que estamos malinterpretando a lo mejor la forma de ser de una persona. A veces nuestros paradigmas son ese especialista en alejar la calma. Nuestros paradigmas son ese especialista en tenernos de mal humor, en tenernos en un mal genio o en reacciones negativas. Pero esos paradigmas tú los puedes cambiar. Y hemos hablado plenamente de eso aquí. Otras veces, ahí vamos arrastrando el dolor de una ruptura, a lo mejor afectiva, o de un fracaso, o de una decepción, y a lo mejor de algo que nos hace daño, y ahí lo vamos arrastrando, y en esos casos la responsabilidad personal pasa también por tomar el control sobre las propias emociones. Y entonces te vuelves esa persona tóxica de la que todo el mundo quiere huir, esa persona que aunque a lo mejor tendrás momentos de lucidez, porque todos los tenemos, obviamente no todos somos un monstruo todo el tiempo, no todos somos una castañuela el resto del día, pero ser esa persona en la que se pueda confiar, con la que se pueda hablar, a la que se le puedan decir las cosas sin pensar que la persona lo va a malinterpretar por default. Que le digas lo que le digas, esa persona siempre va a pensar mal de lo que le estás diciendo, porque antepone sus propias carencias, antepone sus propias dificultades emocionales que trae a la verdad que a lo mejor tú le estás planteando. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor, si tú te sientas, una persona se sienta contigo y te dice, mira, podemos trabajar contigo en esto y en esto y en esto y en esto otro. La capacitación, por decir, para que des el plan de compensación tú solo. O sea, ¿ya no me quieres acompañar? Pues no es eso. Lo que pasa es que tienes 2 años en la compañía, necesito trabajar con otra persona, necesito pues, dedicarle tiempo también a alguien que acaba de entrar, como te lo dediqué a ti, pero ahora tú lo tienes que... No, es que mi patrocinador ya no quiere trabajar conmigo. Me dijo que se iba a ir a trabajar con otro. ¿No se imaginan cuántas veces he oído esa historia? Como la historia de que, ay, no, es que a mí todo el mundo me pide que yo dé el plan porque les gusta tanto como lo doy yo. O sea, y dices, no puede ser que seamos personas adultas. Pues sí puede ser, ¿verdad? Que seamos personas adultas y aún sigamos pensando como que tenemos 14 años, porque esas actitudes se ven a los 14 años en un adolescente, que todavía es un adolescente, hasta los 18 es adolescente. Entonces, en estos casos y en muchos otros, no podemos arrastrar de manera crónica sufrimientos, fracasos, etcétera. Nos tendríamos que preguntar con honestidad. La pregunta, perdón, el pleonasmo que acabo de decir, tendríamos que hacernos la pregunta más importante para poder resolver y saber o podernos diagnosticar si nosotros estamos teniendo un conflicto a ese respecto, de no tener liderazgo personal. Si a lo mejor tú te estás haciendo la víctima o pasan cosas a tu alrededor y siempre es el mismo común denominador, que las personas te dicen, es que te digo algo y te molestas, o sea, hazte esta pregunta, por favor, con toda honestidad, con toda la honestidad de la que seas capaz después de todos estos 14 sesiones que hemos vivido, que esta es la número 15, pregúntate, ¿qué ganas con esa conducta o comportamiento? ¿Qué ganas con hacerte la víctima? ¿Qué ganas con enojarte por todo lo que te dicen? ¿Qué ganas porque ser la persona que llega siempre tarde? ¿Qué ganas con esa conducta destructiva que a lo mejor tienes a veces y dices que no te das cuenta? Pero que estoy segura
de que si has vivido las sesiones que hemos tenido aquí, ya te diste cuenta. Pero respóndete, no me respondas a mí, respóndete tú, ¿qué ganas con esa conducta? Porque algo ganas. Hacerte la víctima, estar de mal humor, ser rudo, grosero con otras personas, llegar tarde, no hacer lo que tienes que hacer en cuanto a tu organización, en cuanto al trabajo de network marketing en el que quieres estar. Toda conducta tiene un motivo detrás. ¿Recuerdas cuando hablamos de eso? Toda conducta tiene un motivo detrás, incluso las de autosabotaje. Nadie se hace la víctima solo porque así se siente. Nadie se hace la víctima porque quiere hacerlo. Se hace la víctima porque algo está ganando. Algo. O se la pasa enojado porque algo está ganando con eso. O llega tarde porque algo está ganando con eso. O no avanza en su organización o no avanza en su trabajo porque algo está ganando con eso. ¿Qué estás ganando tú con las actitudes que a veces asumes? Actitudes que sabes, en el fondo de tu corazón sabes que no son maduras. Como cuando le volteas la cara a alguien o como cuando tienes un conflicto con personas que a lo mejor ni en la vida nos hacen a veces. O ni cuenta se dan que estamos enojados con ellos. O que en un momento dado eso te atora y no te deja avanzar porque a lo mejor hasta son personas de tu organización que claro que la vida no va a ser color de rosa y siempre va a haber conflictos porque así somos los seres humanos. Pero qué mejor que seamos capaces de resolverlos. No digo que no va a haber conflictos. Lo que digo es que tenemos que resolverlos como personas maduras, que ya crecimos, que ya tomamos la responsabilidad personal y nuestro liderazgo es suficiente como para decir, a ver, vamos a sentarnos y vamos a hablar. A lo mejor no me va a gustar lo que me van a decir. Claro, pues a nadie le gusta que le digan que se peinó mal o que se ve feo, o lo que sea que te puedan decir. Pues claro, a nadie nos gusta cuando tenemos malas noticias. Si, por ejemplo, yo fuera a una entrevista de radio y alguien al salir me dijera, ¿sabes que no se entendió nada de lo que explicaste? O ahorita que terminemos esta sesión, que ustedes me escribieran, no te entendí. Híjole, pues sí me va a doler, pero necesito que me lo digan porque si no, ¿cómo voy a crecer? Entonces, dentro de esa madurez tienes que decir, ok, voy a aprender de esto que viví, en vez de decir, ay, ¿por qué me dicen eso? Después de todo el trabajo que hice para preparar el material, y luego que me digan que no me entendieron, ¿saben? ¿Sí me explico? O sea, no sé si me siguen, pero muchas de las cosas que estamos haciendo cuando empezamos a tener conductas de autosabotaje es porque estamos ganando a lo mejor atención de las otras personas o amor, porque acuérdense que a veces las personas empezamos a generar actitudes para conseguir amor a través del autosabotaje. O a lo mejor necesitamos las caricias emocionales, aunque sea para que me digan, ay, eres tú la que siempre llega tarde, ¿no? O sea, algo estamos ganando, o incluso a lo mejor lo que estás ganando es evadir la responsabilidad personal, precisamente de lo que estamos hablando. Algo estás ganando. ¿Me sigues? Tienes que identificarlo, es la única manera de resolverlo. Porque también se trata de responsabilidad personal para aceptar los fracasos y seguir avanzando. Porque ya entendimos que los fracasos son parte del camino y que no lo debemos de ver como algo malo. Es parte del proceso del éxito. Nadie que haya conseguido el éxito llegó sin fracasar. Entonces, en nuestro avance por nuestro ciclo vital, no solo vamos a encontrar piedras en el camino, también veremos caminos cortados o precipicios. Es cierto que nadie nos ha preparado para estas situaciones, sobre todo si son inesperadas. Y cuando ocurren, bueno, tenemos dos opciones. La primera y más sencilla es retroceder, rendirnos y volver de donde venimos. Eso es lo que hace mucha gente. Pero no es lo adecuado. Y yo sé que no es lo que tú quieres. Porque tú quieres ganar, tú quieres seguir avanzando.
Porque la responsabilidad personal es también entender que a veces hay imprevistos. Las personas fracasamos, nos equivocamos y puede que hasta aparezca la adversidad en cualquiera de sus formas. Y en estas situaciones hay que ser responsables y valientes y comprometidos con nuestros sueños para que eso no te venza. Esa es la otra opción. Seguir adelante, tomar la responsabilidad, asumir que es parte de mi camino, en vez de huir y no querer ver más allá de lo que en un momento dado a veces no nos deja ver nuestra responsabilidad personal. Entonces, trabajar por encontrar ese equilibrio emocional, esa madurez emocional que nos lleve a ser personas asertivas, a ser personas proactivas, a ser personas que en lugar de meterse a llorar a sus sábanas o a irse a llorar a un rincón, hacerse la víctima todo el tiempo, ser esas personas tóxicas que en un momento dado todas las personas le huimos, ser una persona que solamente por pararse en una habitación ilumina con su presencia a los demás. Porque eso es lo que sucede cuando una persona ha logrado ese liderazgo. Simplemente el hecho de estar ya iluminó con su presencia. ¿Por qué? Porque es una persona madura, es una persona con la que en la que puedes confiar. Es una persona con la que puedes hablar sin temor a que vaya a malinterpretar algo. Que si sabes que si tiene alguna duda te va a preguntar. Que no se va a ir pensando que le dijiste algo mal cuando tu intención era todo lo contrario. Es tu responsabilidad también que todos estos conocimientos de lo que hemos hablado desde el día cero, desde la primera sesión que fue la sesión cero, asumir todos los conocimientos y traducirlos en acciones. Porque de nada sirve el conocimiento sin la acción. Es decir, todo lo que aquí has aprendido, lo tienes ahora que es tu responsabilidad personal de ese liderazgo, responsabilidad de ese liderazgo personal, el hacerlas realidad. Todas esas acciones, todos esos conocimientos que ahora tú tienes. Recuerda que el trabajo de tu cerebro es mantenerte vivo, no feliz. ¿Escuchaste? El trabajo de tu cerebro es mantenerte vivo, no feliz. Entonces el trabajo de ser feliz es tuyo. Tu responsabilidad personal, el liderazgo personal tuyo es trabajar para que mi vida sea lo que yo quiero que sea. No estar esperando que la felicidad llegue. Miren, yo sé que a veces nos cuesta trabajo soltar ciertas cosas, ciertas palabras o ciertos paradigmas, pero he escuchado muchas veces que personas se dicen unas a otras, ay, qué bueno que llegaste al siguiente rango, ya te tocaba. Y lo voy a repetir hasta que me crean. No te toca, no es por turnos. Tú tienes que trabajar en tu liderazgo personal para poder lograr lo que quieres. No va a llegar, la felicidad no va a llegar, tú la tienes que construir. Tú tienes que tomar además la decisión de ser feliz. Y eso lo vamos a ver en el próximo módulo. La decisión de ser feliz es tuya, de nadie más. Y no es algo que va a llegar, ¿eh? No es algo que va a llegar con el rango, ni es algo que va a llegar con el dinero, ni es algo que va a llegar con... No, tú tienes que construir tu felicidad y además tomar la decisión de que voy a ser feliz. ¿Saben? De eso vamos a hablar un poco más la próxima semana. Pero otra de las cosas que antes de irme quiero aclarar es que nadie puede ser un líder de otras personas si primero no se es líder en sí mismo. ¿Me escuchas? Nadie puede ser líder de otras personas si primero no tienes un liderazgo personal. Nadie quiere seguir a una persona que siempre se está haciendo la víctima o que está en conflicto con muchas personas o que se hace sus berrinches o que, ¿saben? O sea, berrinches así como que corajes y luego anda tratando de ahí de hacer equipos o segregar a las personas que no piensan como él y que no, un líder no hace eso. Y el liderazgo empieza por el liderazgo personal. Hace 2300 años, un hombre en sus veintitantos era rey y era un luchador intrépido y fue invicto en sus batallas. Era Alejandro Magno. Y una vez marchó con 30,000 de sus soldados por el desierto persa.
con un calor abrasador, sedientos y desolados, no sabían qué iba a pasar con ellos, estaban desesperanzados. Incluso Alejandro estaba desesperado porque se estaban muriendo de sed literalmente. Y no había nada a la vista que los pudiera salvar. Un pequeño grupo de soldados se separaron para ir a buscar agua y la encontraron. Un pequeño manantial a un par de horas de ahí, que iba a ser suficiente para que todos pudieran tomar agua. Los soldados se apresuraron para traerle agua a su líder, que se estaba muriendo de sed, junto con sus 30,000 soldados. Y regresaron rápidamente para llevarle esa agua a Alejandro Magno. Alejandro estaba preocupado por la desesperación de sus tropas. Cuando le entregaron un casco lleno de agua, él lo levantó, hizo que todo el mundo viera que ya habían encontrado agua y luego lo volteó sobre la arena, derramando toda el agua que tenía el casco. Él envió un mensaje claro a sus tropas. Si sus tropas no habían saciado su sed, él tampoco lo haría. Este acto fue el que le dio el nombre de Alejandro el Grande o Alejandro Magno. No por haber construido imperios o conquistado reinos o ganar todas sus batallas. Se volvió grande por conquistar el instinto que todos tenemos, el instinto de pensar que por ser líderes somos superiores a los demás. Lo que él entendió en lo más profundo de su ser es que los líderes no son grandes porque tengan poder. Los líderes son grandes cuando saben empoderar a otras personas. Entender esta verdad fue una de sus más grandes victorias. Cuando vio desesperación, fue capaz de inspirarles esperanza. Cuando vio dificultades, fue capaz de inspirarles éxito. Los grandes líderes nos hacen sentir lo que ellos sienten. Nos hacen pensar que somos capaces de hacer lo imposible realidad. A veces pensamos en el liderazgo como una multitud de personas que uno adora, o sea, que uno admira. Y creemos que el liderazgo es una cualidad externa, pero el liderazgo es y siempre ha sido una cualidad interna. Para liderar a otros, primero debes aprender a liderarte desde adentro. Cuando me preguntan cómo puedo ser un líder o un mejor líder y quieren saber el cómo o el dónde y hasta el qué es ser un buen líder, se les olvida la pregunta más importante, el quién. ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién soy yo y qué estoy dispuesto a sacrificar por el bien común de las personas que están a mi alrededor? ¿Quién quiero ser para ellos? ¿Quién quiero ser para poder inspirar a otras personas a lograr cosas que a lo mejor ellos no se atreverían a lograr si no tuvieran mi ejemplo? Ese es el principio de entendernos y conocernos a nosotros mismos. Y cuando te conoces realmente, tenemos como un GPS en nuestras emociones o en nuestra mente, uno que siempre te va a dirigir. Ese GPS, todos y cada uno de nosotros podemos usarlo porque enfrentamos a diario, pues, retos, dificultades, decisiones que tomar. Pero tener claro quién eres, tener tu estructura interna de valores bien definida, como lo hacen las personas que se conocen a sí mismas, tener tus valores bien fundamentados, saber en lo que crees y en lo que no, te va a dar ese GPS emocional, esa brújula interna que te va a permitir mantenerte en el camino correcto todo el tiempo, porque es una brújula personal que te guiará siempre en la dirección de tu meta. Y cuando tienes liderazgo personal,
Te guiarás por lo que sabes que se necesita hacer, no por lo que haga la mayoría. Con liderazgo personal siempre buscarás hacer lo correcto, aunque no sea lo más fácil. Con liderazgo personal serás capaz de defender la verdad y no te dejarás llevar por lo que esté de moda o también por lo que sea fácil hacer. Con liderazgo personal serás capaz de inspirar a otros a creer que pueden ser mejor de lo que son ahora. El verdadero liderazgo empieza por saber quién eres tú. Es decir, empieza por el liderazgo personal y entonces, y solo entonces, los demás te seguirán. ¿De acuerdo? Te espero la próxima semana. Muchas gracias. Te dejo con Mildred. Mildred, amiga. Wow, muchísimas gracias, mi querida Karina. Qué bendición de verdad tener estas grandes enseñanzas y saber que estamos acompañados de grandes mensajes para seguir creciendo, para seguir en este camino de transformación. Realmente así es en la vida en general, ¿no? O sea, me encanta el saber que la felicidad se construye y con todo esto que tenemos en esta gran herramienta de Semillero de Diamantes, te lo voy a decir muy personalmente, hemos asistido tanto mi esposo como mi persona a eventos con Tony Robbins, estamos en una certificación con John Maxwell, o sea, de verdad te estás ahorrando miles y miles de dólares que de verdad si tú lo inviertes en este caso, en este tiempo que te des para ti, hay una liga donde vienen todas las ligas de todos los títulos, de todas las capacitaciones de Semillero de Diamantes y cada una de verdad, te digo, vale totalmente, bueno, es invaluable, realmente es invaluable lo que se nos comparte aquí con Karina Rentería. Y yo te voy a decir, cada paso que damos, cada paso que damos o que no damos, trae una consecuencia. Y aquí, en este camino hacia el platino, en este semillero de diamantes, tenemos dos pilares muy fuertes. Uno que es el dar presentaciones, el acudir a eventos, el estar siempre alcanzando metas, ahorita con lo del viaje, o sea, que te propongas y que trabajes día con día para alcanzarlo. Obviamente eso es en la práctica, pero también está este pilar de desarrollar este liderazgo personal y me encanta porque el día que empecé a descubrir, creo que es una tarea que nunca se termina, el seguir creciendo en el liderazgo personal. Me encanta el tema de responsabilidad personal porque creo que es ahí cuando te llega que tú eres el responsable de lo que quieres vivir. No le puedes dejar tu responsabilidad o la responsabilidad de tu vida a alguien más. Y te voy a decir algo, y esto también lo aprendí en este tipo de capacitaciones con Karina, que nadie lo va a hacer por nosotros. Así quisiera mi esposo, así quisiera tu esposo, tu hijo, quien te esté invitando a este gran proyecto, decirte, tú eres un platino, tú lo vas a hacer, ya quisiera, o sea, que alguien más lo haga por ti, o sea, o que tu patrocinador lo haga por ti, nadie lo va a hacer por ti, tiene que surgir tu liderazgo personal, tiene que surgir tu responsabilidad personal para poder crear eso, y por eso no me canso de compartirte una gran frase que me encanta porque solo tú, te lo he dicho en muchas ocasiones, solo tú sabes qué tanto es lo que pesa esa mochila que llevas a lo largo de la vida. O sea, ahórrate años o más bien alcanza la felicidad más rápido, ¿no? O sea, independientemente de la etapa en que te encuentres en tu vida, alcanza la felicidad más rápido. ¿Por qué? Porque solo tú sabes qué tanto pesa esa mochila que traes. Y ahí es donde yo te digo, tú eres el mejor protector de tus sueños, tú eres el que tiene que convertirse en el mejor protector de los sueños para poder crearlos, para poder realizarlos. Nadie más lo siente más que tú mismo. Y aquí, en este espacio, de verdad, yo te agradezco, Karina, y me encanta que me haya tocado este día de Diosidencia,
porque realmente es algo espectacular cuando empiezas a darte cuenta de este tipo de cosas y de verdad el platino empieza a generarse y a trabajarse desde adentro. No podemos ir a dar presentaciones, ir impulsados por un motor de licuadora cuando quieres que te impulse un motor de BMW. O sea, queremos ser impulsados hacia el platino con un motor adecuado, porque esa es una oportunidad tan grande que cuando trabajamos esos dos pilares que hoy en Semillero de Diamantes, de verdad nos llevamos grandes mensajes, tenemos que alcanzar ese rango de diamante, de verdad, queridos líderes oros principalmente, quienes están iniciando en esta carrera, platas, oros asociados, diamantes, ejecutivos, realmente es una gran oportunidad de seguir creciendo y te digo, esto es invaluable. Ahórrate años de victimez, de sufrimiento y todo lo que tiene que ver, y te lo digo porque lo pasé, porque lo viví, todo lo que dice Karina, es más fácil culpar al patrocinador porque no me salen bien las cosas, porque no alcanzo el rango, porque no llego a los puntos, porque, o sea, es más fácil culpar hacia allá afuera, no sé, evadir la responsabilidad personal, pero cuando nos damos cuenta de todo esto, creo que te conviertes en un creador y sabes que eres una chispa divina de que somos el reflejo de lo que allá arriba está. Entonces, yo deseo que a partir de ya te conviertas en el mejor protector de tus sueños y vayas y los crees. De verdad, para mí es un honor haber estado en este. Karina, escritora, licenciada, o sea, me siento muy cuando caminar, cada decisión que tomes va a estar dándote consecuencias y espero que las consecuencias sean lindas, sean agradables, sean llenas de bendiciones para este 2022 y para todos los años que vengan. Mildred Clemente de este lado, platino principal, hoy simplemente te digo, el platino principal te espera. Soy Inmunotech 3.0 y nos vemos en la convención, familia querida. Hasta luego.